When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One. We used our 2% cash back to help build our retail presence. Savvy, Stephen. And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more. The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet? Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus. Este programa, por su contenido de violencia y sexo, puede herir la sensibilidad del espectador. En este Top 10 de la antigüedad, un asesino de romanos y azote de Europa. Los ejércitos huían ante su presencia, los ríos bajaban llenos de sangre. El general más grande de todos los tiempos. Es la auténtica encarnación de lo que significa ser un megalómano. La reina que tenía el mundo en sus manos. Hoy creemos que nuestros gobernantes tienen poder, pero nada comparado con lo que tenía ella. Y el dictador más sanguinario de la historia. Era un gran gobernante, un genio militar, un tirano sediento de sangre. Los peores de la antigüedad. ¿Qué lugar ocuparían en la única lista que lleva miles de años elaborándose? Top 10 de la antigüedad. El mundo antiguo estaba dominado por dictadores implacables. La brutalidad lasciva estaba a la orden del día. Había asesinatos a una escala monumental, y todo por el poder absoluto. Hoy, en Top 10 de la antigüedad, auténticos dictadores. Clasificados por los expertos según el impacto que tuvieron y sus maldades. En el número 10, psicótico, impredecible. Un dictador aterrador asesinado tras solo 4 años en el poder. ¿El emperador más desquiciado de todos? Calígula. Estaba decidido a demostrar sus poderes divinos, siendo el más extravagante y el más atroz. Nació como Cayo Germánico, en una de las familias más distinguidas de Roma. Su tatarabuelo fue Julio César. Calígula en realidad era un apodo, significa botitas, y así llamaban a Calígula cuando solo era un niño. Su padre se lo llevó a una campaña militar. Era como una especie de mascota. Así que iba vestido como el perfecto mini soldado romano, hasta en las botitas. Odiaba ese nombre. Le parecía muy poco respetuoso. Y parece que eso desató una especie de ira psicópata en su interior. Calígula tenía otras razones para estar alterado. Su propio abuelo adoptivo, el emperador Tiberio, había eliminado a toda su familia. Su padre asesinado por el emperador. Su madre encarcelada, exiliada y después la dejaron morir de hambre. Sus hermanos murieron en prisión y después lo adoptó el mismo emperador responsable de todo. Si fuese una serie de televisión nos parecería inverosímil. Podemos afirmar que este hombre tenía problemas. Le encantaba ver torturas y ejecuciones atroces. Se pasaba las noches en orgías salvajes y se cree que incluso cometió incesto con sus hermanas. Y todo eso antes de convertirse en emperador. Solo tenía 24 años cuando accedió al poder en el año 37 de nuestra era. Al principio era popular. Abolió impuestos y ofreció grandes espectáculos a su pueblo, como los juegos de gladiadores. Pero su extravagancia estuvo a punto de llevar a Roma a la bancarrota. Dilapidó el equivalente a 4.000 millones de dólares actuales solo en su primer año como emperador. Durante ese año, sufrió también una enfermedad grave. Aunque se recuperó, para muchos eso le convirtió en un megalómano. Cuenta la historia que iba a sacrificar a un toro en el templo. Estaba a punto de golpear al animal con un mazo cuando se volvió y golpeó al sacerdote en su lugar. Aquel hombre cayó al suelo, desangrándose, y Calígula solo se reía. Le divertía muchísimo su broma letal. Su comportamiento no conocía límites. Incluso en público en el Coliseo, Calígula mostraba su lado psicótico. Cuando se aburría durante las pausas entre las luchas de gladiadores, Calígula ordenaba a sus guardias tirar a docenas de personas del público a la arena solo para contemplar cómo las devoraban los animales salvajes. Decir que estaba desequilibrado era decir poco. Y no solo le gustaba la violencia extrema. Calígula estaba tan desquiciado que circula la historia de que nombró a su caballo predilecto consejero romano. Y estaba más desquiciado si cabe en lo relativo a su propia imagen.
Calígula estaba tan ido que no se limitaba a pensar que era como un dios. Parecía que pensaba que era un dios. Dicen que se vestía de dios e incluso de diosa, a veces en público. Y que les retiraba las cabezas a las esculturas de los dioses, los decapitaba y las sustituía por una escultura suya. Eso no es estar enloquecido por el poder, sino que es un ejemplo de cómo el poder lo corrompe absolutamente todo. Tras un reinado de terror de 4 años, su pueblo se hartó y se deshicieron de él asestándole más de 30 puñaladas. Calígula era tan odiado que tras su muerte el Senado intentó borrarlo de la historia destruyendo todos sus monumentos. Pero su comportamiento fue tan extremo que a día de hoy sigue siendo recordado como uno de los gobernantes más desquiciados. El Senado se enfrentaba a un legado de violencia y despotismo y confiaba en que viniesen tiempos más pacíficos. Pero en cambio, aparecería alguien que sería incluso peor. En el número 9, otro emperador loco, Nerón. Nerón fue uno de los emperadores más famosos de Roma. Las historias de su brutalidad son legendarias y por ese motivo tiene que estar en mi top 10. Emperador de Roma desde la temprana edad de 17 años, desde el año 54 al 68 de nuestra era, y famoso por tocar su instrumento mientras Roma ardía, recorría las calles asesinando al azar. Porque podía. Si repasamos los actos terribles que se atribuyen a Nerón, es como si hubiese leído un manual escrito por Calígula. Se dice que Nerón envidiaba la extravagancia de su tío Calígula. Y puede que incluso intentase emularlo. Cuando Nerón llegó al poder, su madre había planeado gobernar junto a él. Pero él tenía otras ideas. Le construyó un barco para que viajase en él, y lo diseñó para que cuando ella se retirase a dormir, el techo se desplomase sobre ella y la matase, pero que pareciese un accidente. Su madre sobrevivió a este intento de asesinato, pero Nerón no pensaba rendirse. Envió a un guardia a atacarla en su propio dormitorio. El guardia la golpeó y la apuñaló hasta matarla. La primera esposa de Nerón sufrió un fin similar. Después de exiliarla y ordenar su muerte, hizo que le entregasen su cabeza a su nueva esposa, que tampoco correría mejor suerte. Ella estaba embarazada y se atrevió a quejarse de que él pasaba demasiado tiempo en los juegos. El emperador mató a su mujer embarazada a patadas. Después intentó probar algo nuevo. Se encaprichó de un joven y ordenó castrarlo para convertirlo en su nueva mujer. Podía hacerlo. En los libros de historia de Roma fue un tirano total y un monstruo horrible. Cuentan que se vestía con pieles de animales, ordenaba atar a postes a hombres y mujeres jóvenes y los destrozaba, rugía como una bestia y les arrancaba los genitales a mordiscos. Un incendio durante el reinado de Nerón causó devastación a una escala que Roma no había visto nunca. La mitad de la ciudad fue pasto de las llamas. Al más puro estilo de un dictador, cuando todavía no se habían apagado los rescoldos, Nerón se apoderó de enormes zonas de terreno para construirse un palacio extravagante. Lo que dio lugar a acusaciones de que Nerón había provocado deliberadamente las llamas. De modo que buscó un chivo expiatorio, reunió a los cristianos y ordenó su ejecución en público. Nerón era increíblemente brutal. Una de las historias más famosas que se cuentan de él es que prendía fuego a los cristianos y que los usaba como antorchas para sus cenas. Nadie estaba a salvo de él. Nerón azotaba a sus propios senadores, los marcaba con hierros candentes y los torturaba. Si le gustaba una mujer, ordenaba asesinar a su marido. Su brutalidad era interminable. Aparte de todo ello, sus descomunales gastos estuvieron a punto de llevar a la bancarrota a Roma. Hacia el final de la vida de Nerón, sus excesos se volvieron extraordinarios. Cuando su esposa falleció, compró el equivalente a $500 millones actuales en incienso. Roma, a esas alturas, estaba de rodillas económicamente. La acuciaban las deudas. Y creo que eso, sumado a su depravación, colmó la paciencia del pueblo de Roma. El Senado declaró a Nerón enemigo del Estado y le instaron a que se suicidase. Nerón dejó tras de sí un legado de asesinato, depravación y persecución a los cristianos, lo que le convirtió en otro emperador al que el Senado quería borrar de los anales. Y esta vez aprobaron una ley que proclamaba que Nerón nunca había existido. De Nerón a la nada. Este hombre era tan extremo, tan enfermo, tan perverso, que nunca será olvidado por la historia.
Y hoy en día seguimos hablando de él y de sus terribles actos. Los emperadores de Roma se hicieron con un lugar en la historia tanto por su notoriedad como por sus logros. Pero no son los únicos. Nuestros dos siguientes gobernantes son más famosos incluso por sus actos de tiranía. El ego de uno daría lugar a los grandes monumentos de su reino. Y la otra usó el sexo como arma para convertirse en la mujer más famosa de la antigüedad. Esta es la lista de top 10 de la antigüedad. Auténticos dictadores. Los tiranos del mundo antiguo. Causan destrucción a enorme escala. Y dejan su huella sangrienta en la historia. La siguiente en nuestra lista es una soberana que desafió al poderoso imperio romano y enemistó a sus propios generales entre sí. Entra en el número 8... Cleopatra, la última reina de Egipto. Una tentación del Nilo que utilizó la sexualidad para aferrarse al trono. Y que al final destruiría el imperio que había jurado proteger. Cleopatra fue el último faraón del antiguo Egipto y la mujer más famosa de la antigüedad. Hoy creemos que nuestros gobernantes tienen poder, pero nada comparado con el que tenía ella. Era literalmente una diosa que caminaba por la tierra. Fundamentalmente es conocida como una hermosa seductora, pero había mucho más que eso. Las familias reales egipcias eran un hervidero de intrigas, tramas, asesinatos e incestos. Cleopatra ya logró todo un hito llegando hasta la edad adulta. Y después se hizo con el puesto de faraón asesinando a su hermano. No se detendría ante nada. Era calculadora. Y también era extremadamente brillante y culta. De hecho, se decía que hablaba 9 idiomas. Era una mujer muy cultivada, instruida en matemáticas, en geometría. A Cleopatra la vemos como una femme fatale sexy, una Elizabeth Taylor, ese tipo de figura, y olvidamos que fue increíblemente brillante. No solo su talento y belleza llamaron la atención, sino también la riqueza de su país. Los romanos amenazaban con invadir. El ejército egipcio no era lo bastante fuerte como para enfrentarse a ellos, de modo que Cleopatra recurrió a otros medios para mantener a salvo su reino. Se da cuenta de que Egipto necesita la lealtad de Roma y decide poner sus miras en el hombre más poderoso de la época, Julio César. Lo seduce y se acuesta con él. Según la leyenda, se hizo envolver en una alfombra y entró sin ser vista en el Palacio Real de Julio César solo para conocerlo. Y no solo lo conoció, sino que se acostó con él. Y juntos se convertirían en una pareja inmensamente poderosa. Formaron una alianza política durante el transcurso de 4 años e incluso engendraron un hijo. Pero la relación de César con la reina del Nilo enojó a Roma. Y en el año 44 a.C. tuvo un sangriento final. César fue asesinado por el Senado. Tras su muerte, el general romano Marco Antonio fue enviado para ejercer el control de Roma. ¿Qué ocurrió? Que también se acostó con él. Dicen que para demostrar la increíble riqueza de Egipto, cuando estaba seduciendo a Marco Antonio, Cleopatra tomó una enorme perla gruesa. Era la joya más valiosa, más cara del mundo conocido. Se calcula que esta perla valdría actualmente unos 30 millones de dólares. La disolvió en una copa de vinagre y se la bebió. Fue un acto de seducción magnífico, tremendamente teatral. Cleopatra y Marco Antonio se convirtieron en amantes y aliados. Pero al igual que su relación previa con César, su unión fue vista como una amenaza para Roma. El rival político de Antonio, Octavio, le declaró la guerra. Derrotó a Antonio en el año 31 a.C., obligándole a huir con Cleopatra. Antonio se suicidó al verse rodeado por sus enemigos. En un acto final de desafío, Cleopatra hizo lo mismo. Bien dejándose morder por una serpiente venenosa, o bien tomando una sobredosis letal de narcóticos. Cleopatra tenía un orgullo tremendo. Prefería morir que sufrir la indignidad de ser paseada por las calles de Roma como prisionera. El mayor éxito de Cleopatra fue seducir a los hombres más poderosos de Roma. Lo que debemos recordar sobre Cleopatra es que no fue solo una mujer preciosa de calendario que se bañaba en leche de burra. Era una mujer inteligente y con carácter. Fue capaz de controlar a los hombres que la rodeaban y por eso se merece estar en este top 10. Pero el hambre de poder de Cleopatra queda en nada comparada con la de nuestro siguiente dictador auténtico. El faraón más poderoso que gobernó Egipto en toda su historia y que luchó en la batalla con más carros que se conoce. En el número 7... Ramsés II. Cuando pensamos en faraones egipcios, Ramsés II es el nombre que inspira pavor.
Ramsés usó hábilmente la propaganda para presentarse como el guerrero más grande del imperio egipcio. Fue el soberano de Egipto en su época de mayor esplendor. Gobernó durante 67 años en el siglo XIII a.C. Fue el reinado totalmente documentado más largo de la historia egipcia. Y no se aburrió. Ramsés II tuvo 200 esposas y concubinas, 96 hijos y 60 hijas. ¿Cómo no iba a estar en el top 10? Ramsés II vivió hasta los 93 años. Y esto en un periodo en el que la mayoría de la gente moría a los 40. Era casi imposible imaginarse a Egipto sin Ramsés II liderándolo. Al más puro estilo de los dictadores, ordenó a su pueblo que construyese enormes estatuas suyas. Todo para su mayor gloria. Todos los gobernantes construyen monumentos, pero Ramsés II los superó a todos. El más grande de todos ellos es este, Abu Simbel. Un auténtico ejemplo de la autopromoción de Ramsés. Ramsés construyó más templos, obeliscos y monumentos enormes que ningún otro faraón. Y la estatua más grande de la historia de Egipto era suya. Era un auténtico megalómano. Además, estaba hambriento de batallas y quería reclamar los territorios perdidos por los faraones anteriores. Con tan solo 22 años se embarcó y triunfó en numerosas campañas militares. Pero su rival encarnizado eran los hititas, un pueblo que vivía en lo que actualmente es Turquía y Siria. Ramsés se enfrentó a los hititas en la batalla de Kadesh en el año 1274 a.C. Fue la batalla con más carros de la historia. 6.000 unidades se lanzaron sobre el campo de batalla. Fue una auténtica carnicería. Marcaría el final de un conflicto que se prolongaba ya durante 2 siglos por el control de las tierras del Mediterráneo oriental. La batalla al parecer quedó en tablas, pero Ramsés proclamó su victoria. Era un gran propagandista. No ganó la guerra, no ganó la batalla, no tomó la ciudad de Kadesh, pero regresó a Egipto y erigió estos enormes monumentos para celebrar su victoria. El desenlace final de la batalla de Kadesh fue la firma del primer Tratado de Paz Mundial, en el año 1258 a.C. Una copia del tratado cuelga hoy en las paredes de las Naciones Unidas. Irónicamente, el mayor monumento de Ramsés es un símbolo de paz. Estamos repasando el top 10 de los auténticos dictadores de la antigüedad. Los más poderosos, los más brutales y los más devastadores. Todos cambiaron el curso de la historia para siempre. El siguiente en nuestra cuenta atrás es un gran dictador militar. En el número 6... el hombre famoso por guiar a sus elefantes por los Alpes. Aníbal. Fue uno de los generales más brillantes de todos los tiempos. Merece un lugar en nuestra lista de los 10 mejores. En el siglo III a.C., la República Norteafricana de Cartago, que se corresponde con la actual Túnez, estaba en guerra con Roma. El padre de Aníbal era general del ejército cartaginés. Llevaba luchando contra los romanos 40 años, pero finalmente fue derrotado. Esta humillación generó una obsesión de venganza en Aníbal. Cuando le llegó su momento de comandar el ejército, se propuso la misión de eliminar a Roma para siempre. Planeó un ataque audaz. Su ejército estaba formado por 90.000 hombres de infantería, 12.000 de caballería e incluso 40 elefantes de guerra. Aníbal era el maestro de la sorpresa. Construyó balsas gigantes en el río Ródano para transportar a sus famosos elefantes e hizo lo impensable. Marchó hacia Italia por los Alpes, con elefantes y todo, y sorprendió totalmente a los romanos. Liderar a su ejército por las montañas fue un logro extraordinario, pero serían sus victorias en el campo de batalla, ya en Italia, las que le convertirían en un fantástico comandante en jefe. En los primeros 2 encuentros debilitó a los romanos y usó a sus elefantes de guerra para hacerlo. 2 batallas, 2 baños de sangre. En cada caso, los romanos perdieron 3/4 partes de su ejército. Esto nunca le había ocurrido a la superpotencia mundial. La respuesta de Roma: reunir al ejército más grande de su historia, 90.000 combatientes. La siguiente batalla sería un enfrentamiento monumental, la batalla de Canas. En esta batalla, Aníbal perdió unos 4.000 hombres. Los romanos, cerca de 70.000. Fue una de las batallas más sangrientas de la historia. Los romanos deberían haber aplastado a Aníbal, pero él puso en práctica una de las maniobras más espectaculares que se han visto en un campo de batalla, denominada el movimiento de pinza, y atacó simultáneamente ambos flancos del enemigo. Esta estrategia definiría a Aníbal como uno de los grandes tácticos de todos los tiempos.
Fue la peor derrota de la historia para los romanos. Tenemos que avanzar 2000 años hasta la Primera Guerra Mundial para encontrarnos con ese nivel de carnicería. Y recuerden que no hablamos de armas de fuego, sino de combates cuerpo a cuerpo con armas blancas, sangrientas. Aníbal ocuparía buena parte de Italia durante 15 años, pero no logró hacerse con el mayor premio de todos, la ciudad de Roma. Había ganado batallas, pero al final perdió la guerra. Al final, al igual que Cleopatra, Aníbal se envenenó para no enfrentarse a la captura romana. No quería dar la más mínima satisfacción a los romanos. La victoria de Aníbal en Canas tuvo efectos más allá de esa batalla. Roma perdió su estatus como potencia militar, lo cual derivaría en una transformación del ejército romano en fuerza profesional. E incluso adoptaron las estrategias de Aníbal como propias. Aníbal derrotó a los romanos en su propio campo. Sus tácticas eran tan buenas que siguen estudiándose en academias militares del mundo entero. No me imagino un mayor reconocimiento. Aníbal fue uno de los adversarios más temidos de Roma, pero no fue el único azote que amenazó su autoridad. Nuestro siguiente dictador auténtico tenía tanto poder que tuvo el destino del imperio en sus manos. Cabalgando hasta el número 5, Atila el Huno. La sola mención de su nombre subyuga el alma. Este dictador bárbaro asesinó a su hermano y con tan solo 28 años se convirtió en el líder de los hunos, una tribu nómada de Europa Oriental del siglo V después de Cristo. Hay pocas figuras históricas que inspiren el terror de Atila el Huno. Los ejércitos huían a su paso, los ríos bajaban ensangrentados. Atila amplió sus dominios atacando el Imperio Romano. Y lo hizo saqueando las poblaciones, torturando, violando y asesinando. Era tan despiadado que dicen que si eras ciudadano de Roma y suplicabas piedad, te mataba de todos modos. Cimentó su reputación como uno de los dictadores más brutales del mundo. Atila tenía la ventaja de comandar a un vasto ejército, formado por guerreros de diferentes tribus. Logró unir a las tribus germánicas contra el Imperio Romano. Era un mandatario justo y razonable, a no ser que fuese romano. Los hunos eran jinetes expertos, y con Atila se hicieron famosos por sus rápidos movimientos para sorprender al enemigo con la guardia baja. Llegaban de improviso y desaparecían igual de rápido. La clave del éxito de Atila el Huno fue el arco compuesto, compacto, potente y que podía usarse a caballo. Potencia de fuego móvil, letal. En menos de 10 años, partiendo virtualmente de la nada, Atila el Huno construyó un imperio que se extendió desde Asia Central hasta la actual Francia. La reputación de Atila infundía tal temor en sus enemigos, que no solo era el azote de Roma, le llamaban el azote de Dios. Tras causar destrucción generalizada por toda Italia, puso sus miras en la propia Roma, pero lo detuvo el más inverosímil de los actores. Podía haberse lanzado a destruir Roma, pero se detuvo. No porque no tuviese los medios militares, sino aparentemente porque el Papa fue a verlo, desarmado, en persona, y logró convencerle de que no lo hiciese. Poco después de eso, Atila falleció en circunstancias poco dignas, en su noche de bodas, tras haber bebido copiosamente. Cuando Atila el Huno falleció, todo su ejército estaba destrozado. Sus jinetes de élite se embadurnaron los rostros con sangre y cabalgaron en círculo lentamente alrededor de la tienda en la que reposaba su cadáver. Debió de ser una imagen potente y emotiva. Se dice que el impacto del reinado de Atila fue tan enorme que fue el responsable último del colapso del Imperio Romano en Occidente. Hoy sigue siendo recordado como una fuerza cruel e imparable. Este es el top 10 de auténticos dictadores, clasificado según su impacto en la historia. En el número 10 vimos a un emperador romano loco, Calígula. En el número 9, uno más desquiciado aún, Nerón. En el número 8 estaba la manipuladora Cleopatra. Y en el número 7, el faraón más grande, Ramsés II. En el número 6, un general poderoso, Aníbal. Y en el número 5, el aterrador Atila el Huno. El siguiente en nuestra cuenta atrás es el romano más famoso de todos. En el número 4, Ave, Julio César. General, político brillante. Nacido en el año 100 antes de nuestra era, César creó un nuevo capítulo en la historia de Roma.
Se hizo un nombre conquistando la Galia, la actual Francia, en la primera de las numerosas campañas victoriosas que le darían fama de ser uno de los líderes más brillantes de Roma de todos los tiempos. Pero esta fama tuvo un coste sangriento. César se ufanaba de haber matado a 1 millón de galos y de haber esclavizado a otro 1 millón. César prácticamente duplicó el tamaño del Imperio Romano y bajo su mando avanzó hacia el norte de Europa, alejándose del centro del mundo mediterráneo. Sus enemigos le temían, pero para sus hombres era un héroe. Nunca había perdido una batalla. Julio César tiene 3 cualidades que le hacen absolutamente imparable. 1, pelea en el frente con sus soldados, así que ellos le respetan. 2, nunca se rinde. Y 3, tiene los ejércitos más capacitados del mundo y sabe exactamente cómo sacarles partido. Es valiente, audaz y piensa lo impensable. Pero César tenía enemigos políticos. El Senado romano le ordenó abandonar el frente y volver a Roma. Temían su poder. Él se retiró, pero se llevó a su ejército. Y cuando entró en Roma, la gente salió a recibirlo. Se comportaron como si fuese el regreso de un dios. Con el apoyo del pueblo, asumió el liderazgo de la ciudad. Le nombraron dictador vitalicio y le otorgaron poderes extra que utilizó para gobernar como un rey. No alcanzó esa posición por nacimiento como muchos otros líderes de la lista. Se la ganó gracias a su determinación y a su personalidad dinámica. Su impacto sobre Roma fue inmenso. Levantó nuevos templos y edificios magníficos. Grabó con impuestos a los ricos y ayudó a los pobres. Fue responsable del auge del Imperio Romano. Julio César se había convertido en el nuevo Estado. La República ya no existía. Había sido sustituida por un auténtico dictador. En el culmen del imperio, Roma era la ciudad más grande del planeta, con una población de más de 1 millón de personas. Pero la incesante ambición de César le creó enemigos. Finalmente sería asesinado por sus propios hombres en el suelo del Senado. ¿El legado de su todopoderosa dictadura? La cultura romana se propagó mucho más que nunca. Seguimos viviendo según algunos de los principios de César. El calendario de 365 días y muchas de las leyes actuales de Europa se basan en las que formuló el propio César. La importancia de César está en que tuvo el mayor impacto histórico de todos los líderes de la historia de Roma. Mientras Julio César luchaba por dominar Europa, en el otro extremo del mundo tenía lugar una evolución incluso mayor. Una que creó el imperio más duradero del mundo. Y todo gracias a nuestro número 3. El emperador Qin de China creó una de las 7 maravillas del mundo y un ejército de soldados de arcilla. Fue el primer emperador de una de las civilizaciones más antiguas del mundo. China, 200 antes de Cristo, el emperador Qin. Antes de su época, todo era desunión, estados combatientes por todas partes. En solo 9 cortos años, el emperador Qin ocupa 2,5 millones de kilómetros cuadrados y se convierte en emperador de 27 millones de personas. Es una escala increíble. En el siglo III a.C., ningún hombre en la Tierra podía rivalizar con Qin. Llegó al poder a la edad de 39 años e hizo más que ningún otro dictador antiguo para construir un legado. Puso en práctica una serie de reformas que unificarían el país y construirían un imperio duradero. El emperador Qin creó una dinastía, un sistema de medidas estandarizadas, escribas, lenguajes, carreteras. Y comenzó la construcción de la Gran Muralla China, el proyecto de ingeniería más ambicioso de la historia. Pero para crear y mantener el control de este imperio increíble, Qin se convirtió en un dictador cruel. Persiguió y esclavizó a sus enemigos. El emperador Qin creó un estado policial en la antigua China. Persiguió a los confucianos, esclavizó pueblos, castró a prisioneros. No permitía que los ciudadanos particulares tuviesen sus propias armas. Era el control dictatorial máximo. Tenía incluso un plan para seguir gobernando en la vida eterna, y nos dejó uno de los hallazgos arqueológicos más extraordinarios de todos los tiempos. Esta es la lista del top 10 de los auténticos dictadores, clasificados según su impacto en la historia. Gobernantes brutales, crueles, sedientos de poder, que no se detienen ante nada para crear sus imperios. En el número 3 de nuestra lista, el emperador Qin, el primer emperador de China.
El emperador Qin estaba obsesionado con la inmortalidad. Puso a sus alquimistas a trabajar en un elixir de la vida. Algunos de esos elixires contenían mercurio que, irónicamente, en lugar de alargar la vida, probablemente hicieron lo contrario y aceleraron su muerte. Pero ni siquiera la muerte suponía un obstáculo, y él quería hacer todo lo necesario para seguir gobernando en la vida eterna, igual que en esta. 700.000 operarios construyeron la tumba de Qin. Esta se prolongó a lo largo de toda su vida. Tras su muerte, todo el cortejo de Qin fue enterrado con él. Centenares de esclavos, sirvientes, concubinas, esposas, músicos, incluso su caballo, enterrados vivos. Qin creía que también necesitaría protección en la vida eterna, de modo que incluyó fuerzas en su tumba para que lo protegiesen. El problema de ser un tirano violento, que llega al poder masacrando a todo aquel que se interpone en su camino, es que crea algunos enemigos. Cuando estás vivo, eso no es un problema, tienes guardaespaldas, impiden que se acerquen a ti. Pero cuando mueres, te esperan en la vida eterna y están muy enfadados contigo. Qin creó un ejército entero para que le cuidase a su muerte, para que lo enterrasen junto a él. Aquí encontramos el famoso ejército de terracota. 8.000 soldados, caballos y carros diseñados para protegerle en la vida eterna. La tumba del emperador Qin además estaba protegida con trampas y un gran lago de mercurio. Incluso hoy en día los arqueólogos todavía no han desvelado todos los misterios de la tumba. El emperador Qin construyó la Gran Muralla, nos dejó el ejército de terracota y dio su nombre a China. Este hombre dejó un legado muy serio. Qin unificó a un país para crear su imperio, pero nuestro siguiente dictador auténtico se propuso dividir y conquistar para crear el suyo, que se expandió a varios continentes. A las puertas del número 1... En el número 2, Alejandro Magno, comandante militar y rey de la antigua Grecia. Un hombre cuyo nombre ya es un tributo al enorme territorio que conquistó. La historia de Alejandro es una mezcla de mito y realidad. Fue alumno de Aristóteles, el gran filósofo, y posteriormente se convirtió en cabeza del Imperio Macedonio, en el siglo IV a.C. Para algunos era un tirano, un alcohólico y un ladrón, mientras que para otros era un santo y un héroe. Alejandro, sin duda, era carismático, hijo de un rey. Incluso se lavaba el pelo con azafrán para dejarlo brillante. Hoy habría sido una estrella de cine. Es fácil crearse una imagen romántica de él, pero no lo olviden, era un asesino a sangre fría. Alejandro tuvo mucho éxito muy rápidamente. Con solo 16 años ya estaba al mando de Macedonia y a los 19 fue proclamado rey. Un par de años después ya había derrotado a Persia, el mayor enemigo de Grecia, a quien arrebató más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Nunca había habido un imperio tan grande. Alejandro era un comandante brillante y un experto estratega. A lo largo de la historia, los líderes militares han tenido en Alejandro Magno una gran inspiración. Maniobras osadas, ataques sorpresa, estar en el lugar correcto en el momento adecuado para asestar el golpe letal perfecto. Este hombre era un fenómeno. Alejandro Magno era un general brillante, pero sufría ciertos brotes de ira y paranoia. Era la encarnación de lo que significa ser un megalómano. Era brillante, pero también tenía sus demonios. Como muchos de los otros dictadores de nuestra lista han demostrado, a veces el poder puede llevar a un comportamiento depravado. Alejandro Magno tuvo una vida amorosa muy complicada. Tuvo 3 esposas, un amante durante toda la vida y una relación sexual con un eunuco. Y quién sabe cuántas otras esporádicas. Alejandro Magno era un gran aficionado a las fiestas. Era famoso por lo mucho que bebía. Una vez, estando borracho, mató a uno de sus mejores amigos con una lanza. Y otra vez, tras un concurso de beber, 42 de sus amigos murieron a su lado por intoxicación etílica. Ese hombre era un profesional. Tras 15 años luchando por la mitad del mundo conocido, Alejandro murió con tan solo 32 años. Posiblemente de malaria. En todos sus años de conquistas, Alejandro Magno nunca perdió ni una sola campaña. Es sin duda una de las grandes mentes militares de la historia. La búsqueda de la inmortalidad de Alejandro fue responsable de la muerte de 250.000 de personas. Más que nadie hasta entonces. Fue un gran general, pero fue brutal. Muy brutal.
Nos guste o nos desagrade, Alejandro fue un hombre excepcional. Alejandro luchó por el honor y la gloria, y el resultado fue la propagación de la cultura griega por varios continentes. Siempre será recordado como un dictador conquistador. Entonces, ¿quién podría ser más grande que Alejandro Magno? Un gobernante malvado, despiadado, que cambió el curso de la historia y masacró a millones en su intento de crear el mayor imperio de la antigüedad. Esta es la lista del top 10 de la antigüedad de auténticos dictadores, señores brutales del mundo antiguo, clasificados según el impacto que tuvieron. En el número 10 estaba un hombre enloquecido por el poder, Calígula. En el 9, el demente Nerón. En el 8, la última reina de Egipto, Cleopatra. En el 7, el poderoso faraón Ramsés II. En el número 6 estaba el brillante general Aníbal. Y en el número 5, el brutal Atila el Huno. En el 4, el máximo dictador romano, Julio César. Y en el número 3, el primer emperador de China, el emperador Qin. En la antesala del lugar de honor, en el número 2, el inmenso Alejandro Magno. Pero ¿quién consideran nuestros expertos que es el número 1, el auténtico dictador de la antigüedad? ¿Fue romano? ¿Chino? ¿Egipcio? No. Se lanzó sobre el mundo buscando la gloria. Este señor de la guerra malvado era un guerrero mongol, que sumiría a buena parte de Asia en un baño de sangre. En el número 1, Gengis Khan. Dejó terror y destrucción a su paso. Aniquiló a decenas de millones de personas. Y creó el mayor imperio de la antigüedad. Él fue el mayor dictador que el mundo haya conocido. Gengis Khan fue un gran gobernante, un genio militar y un tirano sediento de sangre. Mongolia, en el siglo XII después de Cristo, una tierra de tribus enemigas que se dedicaban a las incursiones y el pillaje. El padre de Gengis Khan fue asesinado. Él se alzó de la pobreza, escapó de la esclavitud y el exilio y después llegó a lo más alto y unió a las tribus mongolas enfrentadas bajo su mando. Es el ejemplo más claro de lo que significa surgir de la nada y llegar a la cumbre contra todos los pronósticos. En el año 1206 después de Cristo, Khan había convertido a las dispersas tribus en una única fuerza política y militar conocida como los mongoles. Y entonces las lideró en una guerra contra su enemigo encarnizado. Con 90.000 hombres, Khan invadió China, que tenía el ejército más grande del mundo, más de 1 millón de hombres, y él lo destrozó. Cuando los mongoles tomaron Chengdu, la capital de China, masacraron a más de 100.000 personas. Dicen que la tierra estaba cubierta con grasa humana, pero no lo destruyó todo. Gengis Khan era increíblemente violento, pero listo, así que pasó por China y recogió en China el papel y la imprenta, las armas y la pólvora y los llevó consigo al resto del mundo y los usó muy bien. Después se dirigió hacia el oeste y arrasó 3/4 partes de lo que hoy es Irán. En 25 años, Gengis Khan y sus hordas mongolas consiguieron conquistar una zona más grande que la que los romanos lograron dominar en 4 siglos. Fue el imperio por extensión más grande de la antigüedad. Llegaría a ocupar más de 30 millones de kilómetros cuadrados, el triple de los Estados Unidos. Ningún ejército llegó tan lejos ni tan rápido hasta la Segunda Guerra Mundial, y ellos lo hicieron a caballo. Para sus ciudadanos, formar parte del imperio mongol tenía numerosas ventajas. Fue uno de los más diversos étnica y culturalmente de la historia. Pero en lo que respecta a los líderes rivales, si no se rendían, sufrían las consecuencias. No podemos saber con precisión cuántas personas murieron a consecuencia de las conquistas de Gengis Khan, pero el cálculo aproximado ronda los 40 millones. Eso es lo mismo que Stalin y más que Hitler. Se apagaron tantas vidas bajo el dominio de Gengis Khan que el volumen de carbono en la atmósfera, producto de la respiración humana, se redujo en unos impactantes 700 millones de toneladas. Esto es increíble a 2 niveles. 1, fue capaz de asesinar al 11% de la población mundial de la época. Y 2, esto provocó un cambio climático. El impacto de Khan fue inmediato y devastador, pero también llevó consigo la ley y la civilización. Sus conquistas fueron tan sólidas que después de él hubo un siglo de paz.
Este hombre no solo era brutal, era brillante. Por ejemplo, vio que los chinos tenían códigos legislativos fantásticos y códigos de comercio, medicina, y esas cosas no las tocó. Dijo, estos pueblos lo están haciendo bien. Me limitaré a ser su señor y dejaré las cosas como están. Se abrieron rutas comerciales y se establecieron intercambios culturales y tecnológicos. Exploradores como Marco Polo pudieron viajar libremente por la región. Esta unificación fue clave para construir un fuerte imperio. Pero individualmente Kang creía que la fuerza de un hombre estaba en los hijos que dejaba tras de sí. Y tenía un harén de mujeres que se contaban por miles. Lo creamos o no, debido al gran éxito de Gengis Khan en sus incursiones y pillajes en una zona tan grande, hoy 1 de cada 200 hombres del planeta puede rastrear su ADN hasta él. Yo a eso le llamo éxito. No se sabe dónde está enterrado Gengis Khan. Los testigos de su enterramiento fueron asesinados y su tumba está escondida en alguna parte. Pero a día de hoy, en Mongolia, sigue siendo un símbolo nacional. Además de la Mongolia actual, el imperio de Gengis Khan incluía buena parte de China, se extendía por toda Asia, Oriente Próximo e incluso Rusia. Nadie en la historia se ha acercado siquiera. Gengis Khan es el dictador por antonomasia. Ha habido dictadores a lo largo de toda la historia, pero por su absoluta crueldad, ninguno puede compararse con los antiguos. Con su ambición, determinación y brutalidad implacable, forjaron imperios y cambiaron el mundo para siempre. Estos fueron los auténticos dictadores de la antigüedad.